Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Bien, bienvenido a Mr. Frank. El día de hoy vamos a analizar un tema nuevo sobre funciones. Veamos de qué se trata. Entonces, tenemos funciones de variable real, función cuadrática. La función cuadrática debe de cumplir esta regla de correspondencia, ¿no? Donde f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Ok? Vamos a analizar ciertas características o condiciones o la manera en que se presenta la función cuadrática. Realmente este es un tema muy amplio, pero vamos a hacerlo específicamente en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de la función como tal. Más adelante vamos a explicar en otros videos ya de forma amplia cómo se grafica y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la presentación general, podemos decir que es la presentación completa de la función. Luego tenemos la presentación de la función cuando únicamente conocemos la variable cuadrática y el coeficiente de a. También podemos decir, otra forma de presentarse es cuando tenemos la variable de segundo grado, el coeficiente de a, y el segundo término de la variable de primer grado. Y finalmente, la otra presentación es la variable cuadrática junto con el coeficiente más el valor de la constante. ¿De acuerdo? O sea, son formas en las que nosotros vamos a encontrar la representación de la función cuadrática. Características elementales, en el caso de la primera, pasa por un punto x sub 1, y sub 1 y un punto 2, x sub 2, y sub 2, ¿no? Son valores conocidos. Corta en el eje de las ordenadas, el punto es igual a 0,c. ¿Qué significa esto? De que 0 está definido y c es la constante de la función si esta es completa, ¿no? En el caso de la segunda forma de la función cuadrática, pasa por el origen, en este caso es el vértice el que pasa por el origen. La coordenada del vértice es 0,0. Recuerda que la parábola es una curva. Luego en la siguiente presentación pasa por el punto 0, en este caso x sub 0, y sub 0, y el punto P1, x sub 1, y sub 1. ¿Qué significa esto? Que este punto va a estar predeterminado, es decir, 0,0. Mientras que el punto 1 van a ser valores conocidos, ¿ok? Tanto para x como para y. Y finalmente, en la última condición, cuando conocemos la constante y la variable cuadrática y el coeficiente, quiere decir que pasa por dos puntos, P sub 1, P sub 2, X sub 1, Y sub 1, y P sub 2, X sub 2, Y sub 2. Valores reales conocidos o definidos, o dependiendo de cómo pues, se vaya resolviendo la función cuadrática, ¿no? Es importante entender que corta en el eje de Y, o sea, va a haber un valor en el cual corta en el eje de Y. Y el vértice va a estar determinado por el punto 0,c, es decir que el vértice va a estar ubicado en una ordenada conocida y su valor va a estar en el eje de las abscisas, va a ser a 0, ¿no? En función de esto, ¿ok? Esto ya es de una forma analítica, ¿no? Algebraicamente lo podemos ver en un próximo video. La concavidad, bueno, si el valor del coeficiente de x, que sería a, todos tienen a en el primer término, si te puedes percatar, si es mayor es cóncava hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que abre la curva hacia arriba en dirección al eje de las ordenadas. Y si a es menor que 0, quiere decir si es negativo este valor, significa que su concavidad es hacia abajo. Quiere decir que la curva tiene esta proyección hacia la parte inferior del eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Luego tenemos el dominio, en ambos casos son todos los números reales en el eje de x o de las abscisas. O sea, en las cuatro condiciones de la función cuadrática que estamos analizando, su dominio serán todos los números reales en el eje de x. Ahora, en el caso del rango hay que considerar lo siguiente. Son los números reales comprendidos entre la ordenada del vértice y la dirección de la concavidad en el eje de y ordenada. O sea, por ejemplo, si observo esta curva, a esto le llamo vértice. ¿Ok? Entonces, este valor de la ordenada, en este caso y, desde ahí va a partir el rango, ¿no? Y hace la proyección, en este caso si es hacia arriba, obviamente hacia la parte superior. Y aquí si es hacia abajo, hacia la parte inferior. ¿Ok? Vamos a analizar las siguientes situaciones. ¿Ok?
tenemos un primer ejercicio. Nos vamos a valer asimismo de un graficador para analizar estas condiciones. ¿Ok? Luego vamos a aprender a graficarla con todas sus características. ¿Sí? Pero por lo pronto vamos a analizarla a través de un graficador. Entonces veamos el primer ejemplo. Vamos a graficar con nuestra aplicación. En este caso la función será la función cuadrática 2x al cuadrado más 4x menos 2. ¿Ok? Entonces observemos cómo estamos ingresando los valores en el graficador. ¿Ok? Entonces esto nos va a ayudar a reconocer las condiciones de una forma un poco más rápida, más simplificada, ¿ya? Para hacer las explicaciones respectivas de la proyección de la parábola correspondiente a la función cuadrática. ¿Ok? En este caso podemos observar que 2 es positivo, ¿ok? Quiere decir que es cóncava hacia arriba, ¿ok? La función es cóncava hacia arriba, ¿ok? Podemos observar que corta en el eje de Y, ¿ok? Y aquí tenemos el vértice de la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Este es el vértice. Ahora, un detalle importante, ¿no? Si aquí bien es menos 2, significa que es este valor. Esto va a ocurrir cuando el valor de x es 0. Entonces ahí nos quedará esta coordenada que hace un momento lo observamos. Y en el caso del vértice, debo de entender que el valor que está a la derecha es el eje de las ordenadas, o sea, menos 4. ¿Ok? Este punto referencial es el que me va a permitir analizar el rango de esta función. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo está definido el dominio. El dominio está definido por todos los valores reales. Significa que la curva se proyecta hacia la parte superior del eje de las ordenadas. O sea, es infinito. O sea, si yo muevo esta gráfica, me voy a percatar que la proyección sigue abriéndose de forma horizontal, ¿no? En estas dos curvaturas de aquí, ¿no? Sigue abriéndose sobre la proyección del eje de x. Por esa razón, el dominio de la función serán todos los reales. En el caso del rango debo de considerar el eje correspondiente, en este caso menos 4, que va a ser el valor de las ordenadas. Es un valor que está incluido, ¿ok? Forma parte del rango. Entonces, es cerrado en menos 4, abierto hacia el infinito positivo. Significa que de aquí hacia acá va a ser todo el rango para esta función cuadrática, ¿ok? Veamos entonces. El rango de la función va a estar determinado por todos los valores y que pertenecen a los números reales, tal que y sea mayor o igual que menos 4. ¿Ok? Entonces sería el conjunto solución para el rango de la función. Veamos otro ejemplo. ¿Ok? Ahora observemos que no conocemos la constante c. Veamos qué ocurre en nuestro graficador. Asimismo, vamos a ingresar la información, en este caso menos 2x al cuadrado. Más 4x. ¿Ok? En ese sentido, se hace la proyección de la curva. Podemos observar que menos 2 negativo, su concavidad es hacia abajo, ¿verdad? Podemos ver dónde está proyectado el extremo superior o el vértice. Está en la parte superior que está en la coordenada 0,4. ¿De acuerdo? El dominio de la función va a estar proyectado a sí mismo por todos los reales. Quiere decir que si yo amplío esta gráfica, la curvatura va a tener una abertura permanente, ¿ok? Sobre todo en el eje de X, ¿no? Ahí se va a ir proyectando y va a haber más puntos que se van a ir relacionando con otros valores del eje de las ordenadas, ¿ok? Entonces el dominio va a estar determinado por los números reales. ¿Cómo analizo el rango? De igual que en el caso anterior, analizo la coordenada del vértice. En este caso, el eje de las ordenadas está determinado por 4 y el eje de las abscisas por 0. A mí me interesa el eje de las ordenadas, entonces la ordenada del vértice es 4. O sea, está incluido y el intervalo va a proyectarse hacia el infinito negativo, ¿no? En este caso, el rango de la función va a estar determinado por el valor de menos infinito hasta el valor de más 4. Quiere decir que si he analizado el conjunto desde el menos infinito abierto hasta más 4 incluido,
Entonces el rango de la función va a estar determinado por el conjunto y que pertenecen a los números reales, tal que y sea menor o igual que más 4. ¿De acuerdo? Ok. Te dejo aquí una serie de ejercicios para que tú practiques y los grafiques con una aplicación, ¿ok? Cuídate, hablamos. Chao, chao.